Lo dulce que es esto. Disfruten. Ya no se lo voy a decir, no se lo traigan, no. Disfruten. Es dulce. Miren qué dulce. Tiene harta azúcar, ¿cierto? Dulce, ¿verdad? Muy dulce. Como dijo alguien por ahí, un manjar. ¿Verdad? ¿No? ¿Dulce? Se siente grato comer algo dulce, ¿verdad? Rico. Un momento tranquilo. ¿Sí? ¿Lo disfrutó? ¿Yaquelé? ¿Yaquensi o Yaquelé o...? Yaquelé. Ya, hermano, miren, yo ahora le quiero hablar a usted de un momento que en realidad no fue tan dulce como el que usted acaba de pasar. Yo quiero hablarle de un momento de tensión que yo creo que nadie en este mundo ha experimentado. Un momento difícil, un momento amargo, todo lo contrario a lo que nosotros vivimos ahora hace un ratito con ese dulcecito rico, ¿verdad? Mire, ¿por qué no abre su Biblia en el libro de Mateos, en el capítulo 26, por favor? Mateo capítulo 26, vamos a leer del versículo 36 en adelante. Cuando lo tenga, Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Agradecemos al Señor porque nació Samuel Eduardo Acevedo Lara. Hoy día lo fuimos a ver. Pide pulmones prestados para llorar. Así es que está bien. Marcelo y Lili están bien también. Gracias a Dios la operación de Lili, porque la cesárea es una operación, ¿verdad? Entonces, pero ella se encuentra en muy buen estado. Pudimos conversar con ella y vemos el milagro maravilloso de Dios al traer una vida a este mundo, ¿verdad? Así que agradecemos al Señor por eso. Mateo 26, versículo 36 en adelante, dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Diciendo: ¿qué cosa? Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona, o el que me va a entregar a esta hora. Amén.
Entonces hoy día yo quiero hablar con ustedes de algo que es relevante, importante, que tiene carácter de urgente, que usted y yo podamos hablarlo en donde nos encontremos. Colegio, trabajo, universidad, locomoción colectiva, metro, taxi, Uber, lo que sea. Usted y yo necesitamos hablar del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos compartir del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque hoy día la gente necesita conocer, la gente necesita saber, la gente necesita entender realmente lo que Jesús hizo para que usted y yo, y para que ellos también sean salvos. Eso necesita entender la gente hoy día. Entonces, para nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, muchas veces nuestra predicación o nosotros nos centramos en el momento en que Jesús está en la cruz, ¿verdad? Para nosotros la cruz es importante. La cruz tiene un valor incalculable. La cruz donde murió Jesús, nosotros casi como que la... ¿cómo se dice cuando? ¿Beatificamos? ¿Cómo se dice? ¿Ah? Beatificar. Pero yo hoy día quiero hablarles de un momento que es anterior. Hay un momento anterior a la cruz. La cruz es el resultado. Porque si Jesús estuviera hoy día, ¿cómo moriría, Nico? Ahorcado en los países musulmanes, fusilado. ¿Qué cosa va a hacer? Baleado, con inyección. Jesús moriría de otra manera. En ese tiempo, decapitado, en ese tiempo, ¿cuál era la costumbre? Crucificar. Crucificar. Así los ridiculizaban. Así se burlaban de ellos. Entonces, la cruz es importante porque fue donde Jesús mostró su sacrificio. Pero hay un momento anterior, hay un momento, un par de días antes, donde Jesús tuvo que tomar una decisión. Donde este gran maestro, donde este Hijo de Dios, tuvo que decidir. ¿O usted cree que esto fue papaya? ¿O usted cree que esto fue fácil? No fue fácil. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver a un Cristo triunfador. A un hombre que se acercaban los enfermos y con solo decir la palabra se sanaban. Nosotros estamos acostumbrados a ver a un Jesús que alimentaba a multitudes. Nosotros estamos acostumbrados a un Jesús que perdonaba pecados, que hablaba con sabiduría, a un Jesús que hablaba con inteligencia, a un Jesús que dejaba perplejos a los hombres que eran intelectuales en ese momento. Nosotros estamos acostumbrados a ese Jesús. Entonces, como estamos acostumbrados a ese Jesús, como sabemos que era poderoso, como sabemos que el socio era así bacán, que el socio era grande, entonces dejamos pasar muchas veces lo que Jesús realmente hizo, por lo que Jesús realmente tuvo que pasar para que estemos nosotros hoy día aquí. Porque si estamos aquí, no es porque Jesús hizo milagros. Cuidado con eso. Si estamos aquí, no es porque Jesús alimentó a muchas personas. Si estamos aquí, es porque Jesús, en el momento preciso, en el momento justo, en el momento en que presentó la oportunidad a su Padre, decidió entregar su vida.
decidió hacer la voluntad de su Padre. Sí, Señor. Decidió obedecer. Decidió que no se haga su voluntad, sino la de su Padre. ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo hemos estado en una decisión trascendental para traer bendición a las personas? ¿Cuántas veces tú y cuántas veces yo hemos estado en una situación así y hemos decidido hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Señor, no la voluntad de nuestro Padre? Entonces hoy día yo quiero que podamos entender a un Jesús que estaba triste. Jesús triste. ¿Se le había pasado por la cabeza que Jesús estuvo triste? ¿Había pensado usted alguna vez que Jesús estuvo triste? La Biblia nos dice, comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Pero cómo, dice usted? Si era Dios. ¿Cómo se iba a afligir? ¿Cómo se iba a angustiar? Si era Dios. Como que una contradicción, ¿verdad? Eso. Estamos celebrando. ¿Cómo? Nosotros entendemos que Jesucristo era 100% y 100% Dios, ¿verdad? Eso lo creemos por fe. Porque si no fuera por fe, es como raro, es como imposible. Entonces, en su naturaleza humana, en su forma humana de vivir, Jesús comenzó a afligirse, Jesús comenzó a angustiarse, Jesús comenzó a desesperarse, Jesús comenzó a darse cuenta en la situación en la que estaba. Les voy a contar algo, usted se va a reír de mí, pero a mí me pasó. Yo una vez estaba enfermo del estómago, hace años. Estaba enfermo del estómago, me comí un completo en la calle y me cayó mal. Por andar comiendo en la calle. Sigo comiendo, pero ya no me hacen tan mal. Y me empezó a doler el estómago, ¿no? Me dolía. Pero me dolía no de ir al baño, sino que me dolía el estómago, Entonces, eso fue como un día viernes que comimos. Y al otro día yo tenía que acompañar a Paola al colegio, porque estaba haciendo clase en el colegio y íbamos para allá. Ya en la mañana me levanté, me comí cuando a uno le duele el estómago se come un pan tostado, ¿cierto? Casi quemado y sin nada, ¿ya? Y comí eso de vuelta. Y me seguía doliendo el estómago. Una pastillita de carbón, lo que comiera lo devolvía. Ya llegamos al colegio o a una parte que era del colegio o algo así, y ya hubo un momento en que yo ya no aguanté, no aguantaba el dolor. Entonces empecé a compungirme y le dije a la Paola que me llevara al hospital o a la clínica en ese momento. Y mientras íbamos en el auto yo me empecé a desesperar de tal forma, porque yo no tenía control, sentía que no tenía control del estómago. Entonces dije, aquí en cualquier momento me hago, ¿entiendes? Entonces me empecé a desesperar y se me empezó a ir el oxígeno del cuerpo. Y entonces yo me empecé a engrifar así como, ¿usted vio el jorobado de Notre Dame? Sí, estaba así como, ya, así me puse en el auto. En serio, así, todo engrifado, todo así, las manos vueltas así, los dedos así, por la desesperación, porque no sentía control del cuerpo. El cuerpo reacciona de diferentes formas cuando la tensión, cuando tú sientes que ya no hay control. Y así pasó con Jesucristo. Este ejemplo es burdo, pero si yo no sentía control de mi cuerpo y me empecé a engrifar, imagínate cómo estaba Cristo.
dice que se empezó a afligir y a angustiar. Le dijo a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Como cristianos no estamos acostumbrados a ver este lado de Jesús, pero Él estaba triste, estaba deprimido, estaba destrozado. Y les pidió a sus discípulos, les dice: quédense aquí, vigilen conmigo, oren conmigo. Mire, Jesús estaba necesitando de sus discípulos. Jesús estaba necesitando de los que estaban cercanos a Él. Hermano, este es el momento anterior, este es el momento antes de que Él decida morir por ti. Y a veces es tan fácil decir: no sigo mal, Señor. No voy mal a la iglesia. Da lo mismo. Uno más, uno menos, da igual. Somos tan livianos para llevar nuestra vida cristiana. Somos tan livianos para llevar nuestro evangelio, pero no logramos entender el grado de presión, el grado de tristeza, el grado de incertidumbre que vivió el Señor para que tú y yo fuésemos salvos. Necesitó de sus discípulos, necesitó de sus amigos, porque ya no aguantaban. Un rato antes, mientras ellos comían, les dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Eso usted lo encuentra en el 26-21. Hermano, uno de los 12, de los de su círculo más íntimo, de los de su círculo más cercano, uno de los que había estado con Él durante 3 años, de los que había visto cómo Jesús obraba milagros, cómo Dios actuaba de manera sorprendente en ese momento, uno de esos deliberadamente le daría la espalda y lo traicionaría por un puñado de monedas. Él se los dijo. ¿Cuántos tienen un círculo de hierro aquí cercano, así que le consultan, le preguntan? ¿Verdad? Todos tenemos algunos amigos a los cuales les consultamos, o con los cuales trabajamos, a los que le tenemos confianza. Nadie se espera que uno de ellos, de esos que están más cercanos a ti, de los que conocen tu intimidad, de los que saben de cómo Dios te llamó, no estamos esperando que uno de esos nos traicione. No estamos esperando que uno de esos nos dé la espalda, porque son los que han estado con nosotros, son los que han trabajado, son los que han visto el sacrificio, son los que han visto tu sacrificio, son los que han visto mi sacrificio para estar donde estamos hoy día. Uno de esos, por un puñado de plata, de monedas, entregó a Jesús. Y Él se los dijo. Cuando salieron al monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos: esta misma noche todos ustedes se apartarán. Eso lo lees en el 26-31. Todos ustedes me van a dejar botado. Eso les dijo, para que lo contextualicemos. Todos ustedes, al ver el momento que voy a vivir, me van a dejar tirado. Ustedes, los que han estado conmigo, ustedes, los que han vivido estos 3 años de ministerio conmigo, ustedes, al ver lo que me va a pasar, me van a dejar botado. Oye, hermano, y a nosotros a veces nos pasa una cosita pequeña así. Así no es más que esto. Y ya no olvidamos de Jesús. Una cosita pequeña. Y ya Cristo no tiene el mismo valor que antes. Porque ya ahora me dijo que no. Yo estaba esperando que me dijera que sí, y Jesús me dijo no. ¿Sabes qué? La respuesta ahora es no, y ya nos enojamos.
Jesús sabía que se darían vuelta y saldrían corriendo despavoridos. Todos ellos, sus discípulos, temiendo por sus propias vidas y dejando a Jesús enfrentar la muerte por su cuenta. Todos, hermanos, todos sus discípulos, uno que lo iba a entregar y los restantes lo iban a dejar solo. Después de vivir 3 años de ministerio, después de vivir 3 años de andar en lo sobrenatural, de caminar en lo sobrenatural, 3 años viendo lo que yo creo nadie más ha visto en la historia, milagros tras milagros, hombres sanos, mujeres sanas, milagros de multiplicación. Estos hombres vieron todo y dejaron a Jesús de lado. Fue decepcionante, fue frustrante, no simplemente porque sus discípulos fallarían, sino porque ahora Jesús sabía perfectamente lo que se le venía. Jesús sabía perfectamente para dónde estaba caminando. Dos días atrás, Jesús le había dicho a sus discípulos: como sabéis, la Pascua es en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No solo Jesús sabía que iba a morir, sino que también sabía la forma en la que iba a morir. Por la crucifixión, que era la manera más cruel y tortuosa para que una persona muriera en ese tiempo. La muerte por crucifixión fue diseñada para producir el mayor grado de vergüenza e infligir la cantidad máxima de dolor durante el periodo más largo posible de tiempo. Jesús sabía lo que estaba a punto, de suceder. Había una tortura hace unos años, o hace varios años atrás, que era que no me acuerdo si era en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera, que cuando atrapaban a los soldados del otro bando, le hacían caer una gota. La segunda, una gota aquí de agua. Por días. De primera, yo creo que era bueno, ¿no? Que le cayera una gotita de agua. Pero ya pasando los días, esa cosa se transformaba en una tortura que nadie quería vivir. Imagínense que una gota de agua los llevaba a la muerte. Los llevaba a la muerte. Con la crucifixión avergonzaron a Jesús. Con la crucifixión se burlaron de Jesús. Con la crucifixión, a lo que él iba, infligieron el mayor dolor que un hombre podía tener. Y eso Jesús lo hizo para que tú y yo pudiéramos optar a la salvación. Mira Dios qué bueno. Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, agrega un detalle aún más perturbador. Me puse como los programas del Discovery. Pero agrega un detalle, hermano, que yo quiero que tú lo escuches hoy día. Lucas dice que fue tal el grado de incertidumbre, fue tal el grado de aflicción, fue tal su dolor, fue tal su desesperación, escucha esto, que sus gotas de sudor comenzaron a ser gotas de sangre. Imagínate lo que es eso, hermano. Gotas de sangre. Yo dije, aquí la Biblia puede estar, a lo mejor me debe estar metiendo algún chamullo, pero yo busqué.
Entonces, hermano, esto que Jesús le pasó, de que empezó a sudar gotas de sangre, no es un cuento, no es ciencia ficción, es real. Esto se llama hematidrosis. Hematidrosis, así se llama. ¿Ah? Hematidrosis. No hay causa para la hematidrosis. No hay causa. Pero los científicos dicen que especulan que pasa cuando una persona está bajo una tensión extrema, bajo un estrés extremo. Así que cuando nosotros tenemos algún problemita, no es que estemos bajo tensión. Nos preocupamos, sí. Nos asustamos también. Debe ser como cuando a estas personas en Colombia o en estos países donde hay guerrilla los secuestran. ¿Cierto? Que los tienen ahí, no saben qué les va a pasar, si los van a matar o no. Algo similar debe ser lo que vivió Jesús. La diferencia está en que Jesús sabía que se iba a morir. Sabía que si decidía... ¿Ahora sí? Ya, pues déjate, joven. Él sabía que si decidía hacer la voluntad del Padre iba a morir. Hermano, el sacrificio de Jesús no fue un juego. No fue un juego para que tú y yo hoy día estemos jugando con el Evangelio. Después de esto, hermano, si usted quiere, me pela por Facebook, haga lo que quiera. Pero el sacrificio de Jesús no fue un juego para que usted esté jugando con el Evangelio. No es de extrañar que cuando cayó con su rostro en el suelo lloró, Lucas dice que era tan su angustia que su sudor eran como gotas de sangre cayendo al suelo. Eso está en el libro de Lucas capítulo 22 y versículo 44. Jesús estaba triste. Jesús estaba acongojado. Jesús estaba desesperado. Jesús estaba en una tensión máxima. Y también en este momento vemos cómo Jesús lucha, cómo Jesús pelea. Porque no fue papaya que Jesús fuera a la cruz. Dice, Jesús oró y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces no fue tanto así como, voy a morir bacán, voy a morir por estos que están ahí, para salvar a todos los que vienen después, voy a morir, qué buena, gracias por elegirme, gracias por elegirme para hacer tu voluntad, Señor, estoy contento, estoy feliz. No, Jesús estaba tratando, Nico, de que su Padre, Dios, lo hiciera de otra manera. ¿Cachai lo que es o no? O sea, si Jesús reclama y reclama como reclamamos muchas veces nosotros, tratando de cambiar la voluntad de Dios para nuestra vida, Jesús no hubiese muerto en la cruz, porque estaba luchando. Estaba orando y luchando con su Padre para decirle, oye, por favor, hagamos la corta y sálvanos de otra manera. Padre mío, si es posible que esta copa sea quitada de mí. Como dice esta versión, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres. Hermano, hacer la voluntad de Dios no siempre es para alegría. No siempre es para que te vean. Hacer la voluntad de Dios a veces nos trae dolor. Hacer la voluntad de Dios, decirle que sí a Dios, a veces es doloroso. A veces va a costar. Vemos la lucha de Jesús. Vemos su parte humana que gritaba y reclamaba contra el dolor que iba a sufrir. Sin embargo, su espíritu anhelaba obedecer la voluntad de su Padre. La carne, vemos que no quiere ir a la cruz, no quiere sufrir, pero su espíritu quiere cumplir el plan del Padre para salvar el mundo. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo. Ese plan va a involucrar que nuestra carne sea sacrificada. Ese proyecto que Dios ha decidido hacer contigo y conmigo va a implicar que nuestra carne sea sacrificada. Que tengamos que decirle no a muchas cosas que nos gustan. Cuando los pastores preguntan y dicen, ¿quién quiere ser usado por Dios? Todos dicen, yo quiero ser usado por Dios, ¿cierto? O levantan la mano, sí, yo quiero ser usado por Dios. Pero cuando tienes que prepararte, cuando tienes que sacrificar tiempo, cuando muchas veces tienes que sacrificar familia, tiempo de familia, para que Dios te use, entonces ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Entonces, muchas veces cuando yo he conversado con hermanos y me dicen, oye, qué bonito el ministerio que usted tiene, que salen a cantar, que van para allá, que van para acá. Sí, es bonito. Pero, ¿quién ve todos los viernes cuando estamos ensayando? Que llegamos 10 de la noche, salimos 12:30, 1 de la mañana, preparando algo para que Dios nos use. Intentando hacer lo mejor para que Dios nos use. Dios te quiere usar, sí, pero cuando Dios te vaya a usar va a tener que sacrificar tu carne. Va a tener que sacrificar tu cuerpo. Si no, ni pretendas que Dios te use. Entonces, la parte humana de Jesús gritaba y reclamaba contra el dolor, pero su espíritu anhelaba obedecer la voluntad de su Padre. Jesús experimentó y vivió esta tremenda lucha. Y hermano, Él fue honesto. Él fue honesto con Dios, Él fue honesto con su Padre. No había ningún encubrimiento. Él presentó su situación delante del Padre tal cual era. No se lo quiso engrupir. No, le dijo, si puedes pasar en la copa de mí, pásala. Si lo puedes hacer de otra manera, hazlo. No como yo, que muchas veces le digo al Señor, úsame y después arranco. Él se presentó tal cual era. Lo que vemos en Jesús fue sinceridad pura. Él comparte lo que realmente está en su corazón. Así que hermanos, no actuemos con caretas. Jesús no actuó con caretas. Compartamos nuestras luchas con Dios, porque vamos a tener luchas. Vamos a tener momentos complicados. Vamos a tener momentos difíciles. Pero compartámoslas con Dios. Compartámoslas con Dios, porque si tú le dices a Dios, mira, no soy tan capaz. Mira, me cuesta. Mira, es difícil para mí. Mira, estoy complicado. En realidad puedes usar a otro porque yo me siento mal. Si tú se lo compartes a Dios, vendrá. Traerá fuerza para ti. Vendrá con fuerzas del cielo para ti. Renovará tus fuerzas. Para mantenernos fuertes, hermano, usted y yo necesitamos orar.
Usted y yo necesitamos acercarnos al Padre para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Usted y yo necesitamos orar, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos decirle a Dios cuál es nuestra situación. Por eso Jesús le dice a Pedro: tienes que vigilar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muy a menudo, hermano, la carne nos dice que hagamos las cosas a nuestra manera, contra la voluntad de Dios. Pero nuestro espíritu, que conoce la voluntad perfecta de Dios, nos invita a hacerlo bien. En el versículo 41 dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Debemos velar y orar para no caer en tentación. La lucha de Jesús, hermanos, es más que una lucha física. La lucha tuya, la lucha mía es más que una lucha física, es una lucha espiritual. Jesús no estaba pensando solo en los clavos que le iban a poner ahí en las manos, en los pies. Él no estaba pensando solo en eso. Ya eso era parte de su muerte. Él estaba tomando el pecado de toda la humanidad. Él estaba poniendo sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Él estaba cargando sobre su cuerpo el pecado tuyo, el pecado mío. Eso estaba cargando. Y eso, hermano, es más doloroso que unos clavos atravesados en las manos. Esa carga es mucho más fuerte aún que unos clavos atravesando tus manos. Porque es tu pecado, es tu mentira, es mi mentira, es tu engaño, es mi engaño, es tu robo, es mi robo. Lo que estaba sobre su espalda. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice: Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz estaba sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Hermanos, todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado. Cada uno de nosotros se ha vuelto a su propio camino, y el Señor ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El peso sobre sus hombros, hermanos, no era físico. Era el peso de tu pecado, el peso de mis pecados. Para hacérselo directo, Jesús murió por tu culpa y murió por mi culpa. No porque Él quiso. Murió por tu culpa y murió por mi culpa. Porque nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los transgresores. Nosotros somos los que faltamos a la palabra. Nosotros somos los que engañamos. Nosotros somos los que somos livianos. Nosotros somos los que mentimos. Nosotros somos los que hablamos de otro a las espaldas de Él. Somos nosotros, y por ese pecado Jesús murió. Hay un libro de un escritor que se llama Max Lucado, que el libro se llama "Y los ángeles eran silenciosos", y describe de esta manera esta escena. Dice: el encuentro final de la batalla ha comenzado. Mientras Jesús mira la ciudad de Jerusalén, ve lo que los discípulos no pueden. Él ve al maligno preparándose para el encuentro final. El infierno se desata. La historia lo registra como una batalla de los judíos contra Jesús. No era esto, fue una batalla de Dios contra Satanás, y Jesús lo conocía. Sabía que antes de que terminara la guerra sería llevado cautivo. Sabía que antes de la victoria venía la derrota. Sabía que antes de llegar al trono tendría que pasar esta copa. Él sabía que antes de la luz del domingo vendría la noche negra del viernes, y Jesús tenía miedo. Y Jesús estaba atemorizado. Y Jesús estaba tratando por todos los medios de no pasar esa copa.
Dios entra en la guerra. Nadie puede sentirse bien en una guerra. Nadie puede estar feliz en una guerra. Nadie puede estar contento, tranquilo en una guerra. Pero lo maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Jesús, es cómo Él respondió frente a esta situación. Diciéndole que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y así vemos a Jesús en tristeza, vemos a Jesús batallando, y también vemos a Jesús en una sumisión que ya no quisiéramos cada uno de nosotros. Una sumisión que yo me quisiera. Dice, la primera vez que Jesús dijo, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego se fue una segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible quitar esta copa, a menos que la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor, hágase tu voluntad? Es que yo quiero esto, Señor. Yo necesito esto. Es como los hijos cuando nos piden algo, ¿no? Yo lo necesito. Una vez una de mis hijas me decía, yo necesito esto. Y era un collar. No sé qué tanto lo necesitaba, ¿no? Lo necesitaba. ¿Ve? Es verdad, lo necesita. Así a veces oramos egoístamente al Señor. Yo necesito esto. El mismo libro de Mark Lucado nos cuenta algo así. Dice, Él sabe lo que es pedirle a Dios que cambie de opinión. Y que Dios diga con suavidad, pero con firmeza, no. Y que nos cuesta escuchar esta respuesta de Dios. No. Queremos escuchar siempre, sí. Y hay teologías por ahí que andan dando vuelta en que Dios me tiene que responder a todo, que sí. Cuidado. ¿Se imagina usted, hermana Teodora, le dijera a su hijo siempre que sí? No se puede, ¿verdad? No se puede. O a los nietos. Por ahí andan unos tatas que dicen que sí a todo. Otros tatas, de otro lado, no de aquí. Piense por un segundo. Usted piense por un segundo y diga, si yo le dijera a mi hijo siempre que sí, ¿cómo sería ese hijo? ¿Cómo sería? Terrible. Sería terrible. Les voy a contar un dato. Les voy a pasar un dato así cortito. Hay cristianos terribles. Hay cristianos terribles. Porque quieren que siempre les digan que sí. Y Dios, hermanos, a veces te va a decir un no tan rotundo que se va a escuchar hasta en otro continente. El no de Dios es no. El sí de Dios es sí. Pero es respuesta de Dios. Y esa respuesta viene llena de sabiduría. Viene llena de amor. Sabe mucho mejor lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que es pedirle a Dios y que Dios cambie de opinión. Recuerde que Jesús oraba y la gente se sanaba. Oraba a su Padre y el Padre respondía con milagros. Señor, mira, toda esta gente está aquí, están escuchando Dios, están escuchando la palabra. Bendigo estos alimentos y que todos puedan comer. ¿Y qué pasó? Todos comieron. Y ahora Él va humildemente y le dice, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pasa.
pásala. ¿Y qué le dice Dios? No, Señor. Este es un ejemplo, hermano, extraordinario de sumisión que nosotros debiéramos adoptar y practicar. Ay. Hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Qué acabo de decir? Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El relato de Lucas dice: un ángel del cielo se le apareció y lo fortaleció. Hermano, cuando tú oras a Dios, cuando tú estás en un momento de tensión, cuando tú estás decidiendo hacer la voluntad de Dios, pero si tú buscas a Dios, si tú no quieres hacer tu voluntad, la situación va a ser difícil, pero ¿qué va a pasar? Ángeles de Dios van a descender, ¿para qué? Para fortalecerte. Amén. Para estar contigo, para traerte ánimo, para que cobres fuerza, para que cumplas lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Hermano, este momento que está viviendo Jesucristo ahí es mucho más fuerte, es mucho más intenso, es mucho más trascendente que Jesús en la cruz. Mucho más trascendente, mucho más importante. Jesús está aquí decidiendo si muere o no por ti. Un ángel del cielo se le apareció y lo fortaleció. Esto es extraordinario. Él obedece al Padre para hacer lo que el Padre dice, y el Padre provee lo que más necesita. ¿Qué está necesitando usted hoy día? ¿Qué está necesitando usted hoy? ¿Qué es lo que tú necesitas hoy día, hermano? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás orando a Dios? El Padre le provee lo que más necesita, fuerza. Lo que Jesús en ese momento necesitaba, recibió misericordiosamente de su Padre. Hoy en día usted y yo podemos experimentar lo mismo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos traerá fuerza necesaria para complementar, para cumplir esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios jamás nos conducirá donde la gracia de Dios no nos pueda sostener. Donde Él nos lleve, su gracia nos sostendrá. Amén. Será difícil, oscuro el panorama, pero su gracia nos sostendrá. Amén. Su gracia estará con nosotros. Sí, su gracia nos fortalecerá. Amén. Él se encargará de saciar todo lo que usted y yo necesitemos, pero si estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. Después de orar, ¿qué hizo Jesús? Miren lo que dice el 45 y el 46. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Ya había orado, ya había peleado, ya habían caído gotas de sangre de su sudor, ya había pasado un momento de tensión que nadie de nosotros quisiera pasar, ya había venido un ángel a fortalecerlo. ¿Qué hace Jesús? Se levanta y va. Ya había pasado un momento difícil.
Estas palabras nos muestran una determinación inquebrantable. Ahora Jesús está muy seguro y decidido. Jesús va a enfrentar la cruz y va a caminar hacia ella. Después de esto vino Judas directo a Jesús y lo besó. Los oficiales tomaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los hombres que estaba con Jesús sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. «Quita tu espada», le dijo Jesús. «¿Crees que no puedo invocar a mi Padre y Él pondrá inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder de esta manera?» Mateo 26, 53, 54 dice: «Puedo pedir que vengan legiones de ángeles, pero si hago eso, ¿cómo se pudiera cumplir las escrituras? ¿Cómo se puede hacer la voluntad del Padre?». Estas son palabras de sumisión, de obediencia y de sometimiento. Hermanos, Jesús no fue una pobre víctima indefensa, atrapada en circunstancias fuera de su control. Jesús, libre, voluntaria y deliberadamente, tomó el viaje a su cruz. Él no fue forzado a ello por su Padre y por supuesto tampoco por los líderes judíos o el gobierno romano. El libro de Juan en el capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: «Yo doy mi vida, nadie me la quita, pero yo la doy por mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para tomarla de nuevo». Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: «Aunque era hijo, aprendió la obediencia de lo que sufrió». Jesús vivió un momento terrible. Jesús vivió un momento donde se confabularon sentimientos que lo tenían destrozado. Así fue el momento previo a morir en la cruz. Y vuelvo y repito, no fue un juego para que usted y yo estemos jugando con esto. La batalla ha sido ganada. Tal vez ha pensado que fue ganada en el Gólgota, pero no fue así. Puede que haya pensado que el signo de la victoria está en la tumba vacía, pero no es así. La batalla final fue ganada en Getsemaní, y el signo de la conquista es Jesús en paz en el Monte de los Olivos, porque fue en ese huerto donde tomó su decisión. Prefería ir al infierno por ti que ir al cielo sin ti. Lo decidió ahí, en ese Gólgota. Ahí fue la decisión más trascendente para tu vida. Y esto necesita saberlo tu familia. ¡Aleluya! Esto necesita saberlo tu compañero en el colegio. Esto necesita saberlo tu compañero en el trabajo. Que fue ahí donde Jesús se entregó. Fue ahí donde Jesús decidió para luego ir en paz a la cruz. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y le da gracias al Señor? Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Tu nombre sea exaltado. Maravilloso, Señor. Dale gracias por ese periodo de tiempo que Jesús estuvo ahí velando, orando, decidiendo por tu salvación. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.